tardes, les saluda Mario Hernández Sandoval. Bienvenidos a esta emisión de Panopco que realizamos desde Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo, en este sábado 8 de mayo de 2021. Para referir la invitada a tener una entrevista es profesora investigadora titular A del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quintana Roo, licenciada en Etnología, maestra en Teoría Psicoanalítica y doctora en Antropología Social, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, integrante del Grupo de Investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Violencia, Racismo y Corporalidades en Centroamérica. También es autora de libros, capítulos de libros y artículos. Profesora invitada de posgrado en las universidades de Costa Rica, Universidad de La Habana, y es responsable de proyectos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Muy buenas tardes, doctora Liliana Cárdenas Méndez. Bienvenida. Buenos días, buenos días, don Mario. Un saludo muy afectuoso, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio de Panóptico. Bien, pues el tema del cual va usted a exponer es causas de la violencia en Colombia, donde la situación está de veras terrorífica, doctora. Así es, don Mario. No sé si me estaba comentando antesito de la entrevista que había tenido acceso a muchos videos. ¿Por qué no me cuenta, no me comparte qué tipo de videos, qué tipo de escenas alcanzo a percibir? Bueno, lo que vemos en videos están altamente discriminados de la policía antidisturbios, donde salen prácticamente a hacer a los manifestantes que están en contra de la reforma tributaria. Incluso hay desde helicópteros se ve cómo disparan a la población, y en tanto la población ha montado una especie de campamentos en las calles para atender a la gente agredida. Hasta el momento se habla de decenas de muertos y decenas de desaparecidos. Eso es lo que vemos en las imágenes. Así es, efectivamente son imágenes supremamente dolorosas, supremamente violentas, muy, muy violentas. Yo creo que sí, como usted decía al inicio, es muy importante identificar cuáles son, me preguntaba usted, las razones de la violencia en Colombia. Yo creo que Colombia siempre ha sido considerada por los investigadores, por los académicos, una suerte de laboratorio para el estudio de la violencia. Los resultados de eso dejan claro que en Colombia no se puede hablar de la violencia en singular, sino de las violencias. Y digo que se ha convertido en un laboratorio precisamente por eso, por el abanico tan amplio y tan plural sobre las modalidades de la violencia. Por eso, insisto, creo que sí, para hablar en el caso de Colombia hay que hablar de las violencias. Nosotros podemos distinguir por lo menos la siguiente. Nosotros podemos distinguir una violencia política que ha enfrentado en diversos momentos a todo lo largo del siglo XX a grupos opositores al gobierno, las guerrillas, digamos, a la sazón ideológica de los años 60, de diversas tendencias, marxista, leninista, maoísta,
En fin, en franca disputa por el poder. También tenemos una violencia que fue letal en el caso de Colombia. Aquí en México también hemos tenido resonancias aterradoras de esa violencia, y es la violencia del narcotráfico. Tenemos una violencia también muy cruenta también, y es la violencia paramilitar. Tenemos también violencia y violencia delincuencial. Entonces, lo que nosotros podemos mirar en medio de todo, y a pesar de toda la diversidad de estas violencias que le estoy exponiendo, por sus orígenes, por sus resonancias, por la etiología de estas violencias, una violencia que es transversal a todas, y es la violencia de Estado. Nosotros podemos hablar de violencia de Estado y cómo en Colombia ha transitado a eso que se conoce como terrorismo de Estado. Entonces, creo que si nosotros llegamos a este terreno que permite como comprender cuál es la situación de la ebullición de la violencia en Colombia a todo lo largo, repito, del siglo XX, y lo que llevamos del siglo XXI, tiene que ver con siempre una feroz ofensiva de parte del gobierno a las reivindicaciones y a las demandas de los ciudadanos. En ese sentido, pensé que iba a decir algo. En ese sentido también es importante un poco para historizar la situación, que podríamos decir que en Colombia lo que tenemos es un conflicto de larga duración, que ya duró más de 100 años. Diría García Márquez, llevamos más de 100 años de soledad en este asunto. Y cada modalidad de la violencia se nutre de la anterior y se potencia y se magnifica en las expresiones de la violencia con cada aparición, con cada nueva modalidad. Entonces, mire, yo creo que en realidad hay un consenso general de reconocer la violencia en Colombia, o el origen de la violencia en Colombia, más o menos a partir del asesinato de un líder liberal candidato a la presidencia, que era Jorge Eliezer Gaitán, un candidato que pues iba a ganar pues sin ninguna discusión, y es asesinado por las oligarquías colombianas, precisamente porque tenía como propuesta de gobierno una propuesta popular, una propuesta que se acercaba a un modelo precisamente liberal en el sentido más amplio de la palabra, que pasaba por la participación democrática de los ciudadanos, un modelo económico que pensara en una redistribución de la tierra, una reforma agraria. Por eso lo matan. Entonces, a partir de eso, nosotros los colombianos entramos en una época muy oscura que va como del 48 como al 53, donde se firma un acuerdo de paz, y con disturbios muy parecidos a los que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? La gente salió a la calle a protestar por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Se vandalizaron pues también los comercios, la furia popular por el asesinato de Gaitán, pero también lo cierto es que la gente previa a eso había vivido muchísima represión y muchísima violencia en el campo, sobre todo en el campo, porque un asunto fundamental de la violencia en Colombia tiene que ver con el tema de la tenencia de la tierra, siempre concentrada en la modalidad del latifundio. Entonces,
pasamos, digamos, este capítulo, le digo, del 48 más o menos al 53, tenemos un golpe de Estado que además es uno de los temores que tenemos en estos momentos, que se vaya a dar un autogolpe el gobierno del presidente Duque, o que vayamos a tener pues un golpe de Estado al estilo de Rojas Pinilla en el año 53. Pinilla es un militar que entra y entonces una de las primeras cosas que hace es llamar a las guerrillas liberales de campesinos que se habían formado pues como respuesta a esta violencia tan desmedida de parte del Estado y de parte de grupos conservadores sobre los campesinos liberales, y los llama a negociar. Pero eso también es muy importante decirlo, miren, corre paralela a la violencia siempre diversos modelos y siempre diversos acuerdos de paz, más que modelos. Siempre el gobierno ha tenido un asunto de estira y afloje, repele, invita a la negociación, se firman acuerdos, y el resultado que nosotros tenemos es traiciones a los acuerdos de paz. Siempre terminan asesinando a los líderes de la oposición. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, en que termina el acuerdo de paz de Pinilla firmado con las guerrillas neoliberales, en el asesinato de los líderes, entre ellos un líder de esas guerrillas liberales, vale la pena recordarlo, era pues, de Guadalupe Salcedo. Después de eso, como resultado de eso, se forma una de las guerrillas más antiguas de América Latina, que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, que es justamente con la que ahora en el 2016 el expresidente Juan Manuel Santos firma un acuerdo de paz. Entonces, por eso quiero insistir en esta violencia de Estado y en enemigos permanentes de la paz, porque pues para empezar la guerra es un enorme negocio también para muchísimos sectores, pero sobre todo porque hablar de paz significa no solamente silenciar los fusiles, sino demandas sociales que no están dispuestos a ceder. Entonces, después de eso, imagínense, después del 53, en el 81, también hay un intento de acuerdo de paz por parte de un presidente que se llamó Julio César Turbay Ayala, y forma una comisión de paz, pero sale. De todas maneras, hay que reconocer que la época de Julio César Turbay Ayala fue de muchísima violencia, muchísima represión contra líderes de oposición. Después tenemos al presidente Belisario Betancur, al expresidente Belisario Betancur, y recordemos, una de las imágenes que dio vuelta al mundo es cuando los guerrilleros del M-19 se meten al Palacio de Justicia en Bogotá con el ánimo de hacerle un juicio político, y sin ningún reparo entraron las tanquetas y asesinaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a población civil y a los guerrilleros que querían hacer el juicio político. Las imágenes son estremecedoras de aquel momento, esos en los años 80, como en el año 85, si mal no recuerdo. Después viene la propuesta de Virgilio Barco, Gaviria, Samper, Andrés Pastrana, con diferentes asociaciones y grupos guerrilleros, ¿cierto? Finalmente, con todos ese tiro y afloja, llega uno de los líderes y uno de los agentes, de los actores sociales más importantes para poder comprender la violencia en Colombia, y es
el expresidente y ahora ex senador de la República, que se llama Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, con el lema de mano firme, corazón grande, sube al poder en la primera vuelta por una amplia votación popular, porque una de sus promesas es acabar con la guerrilla, y funda también una de las primeras organizaciones paramilitares, que se llamaba las Convivir. Uribe se hace reelegir, ya eso no está contemplado en la Constitución, y se hace reelegir, pero ya utilizando grupos paramilitares. Es que no se puede entender el ejercicio gubernamental de Álvaro Uribe sin la modalidad de la violencia de Estado, de terrorismo de Estado. Ahí es donde yo quería llegar. Es decir, transitamos a una violencia de Estado, es decir, el ejército, la policía, los grupos de poder, utilizados por grupos de poder contra los ciudadanos, a la implementación de terrorismo de Estado, por utilización y modalidades de la violencia que no están mercenarios, que no están, que son ejércitos creados paralelamente al ejército legalmente constitucional o constituido. Uribe entonces institucionaliza el paramilitarismo y su gobierno está completamente implicado con el narcotráfico, con problemas de corrupción muy terribles, con un despojo sistemático de tierras a los campesinos, que son utilizados y ofertados entre grupos dominantes, pero también acuerdos de megaproyectos completamente antipopulares que desplazan a la población. En Colombia tenemos una situación completamente alarmante, tenemos un desplazamiento y despojo a cerca de 8 millones de campesinos de su tierra. Entonces, y además hace una serie de reformas que desmantelan al Estado en el sentido de los compromisos que tiene un Estado liberal con sus ciudadanos en relación al tema del derecho al empleo, el derecho a salud, el derecho a la educación, el derecho, y el Estado además también dueño o con ciertos controles sobre la economía, todo eso se privatiza. Bien, después de Uribe, que queda montada, y eso hay que decirlo, queda montada una estructura paramilitar que sigue operando y que es utilizada en situaciones de confrontación como la que hay ahora, y también eso explica también en gran medida la vandalización de la protesta social y la represión a los manifestantes. Bien, entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque después de Uribe sube al poder Juan Manuel Santos, y Juan Manuel Santos firma un acuerdo de paz con 5 puntos muy importantes, y los firma con la guerrilla de la FARC, y se desmantela la guerrilla de la FARC, que era, como le decía hace un momento, la guerrilla más antigua de América Latina. Eso, estamos hablando de eso hace poco, realmente eso fue en el 2016, y esos acuerdos que se conocen también como los acuerdos de La Habana. Entonces, en esa reforma nosotros tenemos 5 puntos muy importantes. Se acuerda una reforma agraria. Ojo vivo, porque esto es muy importante para comprender por qué, sobre todo, el expresidente Uribe Vélez se opone tanto al acuerdo de paz y
sigue gobernando, porque eso hay que decirlo, sigue gobernando el país en cuerpo ajeno, porque ellos instalan al presidente Duque, el Centro Democrático, a través del fraude electoral, instalan al actual mandatario de Colombia, que es el presidente Iván Duque. Los acuerdos de paz tienen 5 puntos, le decía. Una reforma agraria, porque es que en Colombia nunca ha habido una reforma agraria y como le decía, hay una concentración de la tierra impresionante, pero además, que además ese siempre ha sido el caudal y el botín de los diversos picos de la violencia, en ese proceso de una violencia de aliento sostenido, siempre pasa por el despojo y la reapropiación de la tierra. Bien, entonces era hacer una reforma agraria integral, pedir y exigir o incluir dentro de ese acuerdo de paz la participación política amplia, porque recordemos también que durante el gobierno de Belisario de Betancur, más o menos, se hace un acuerdo también con la FARC y se llega a la conclusión de que la FARC debe